Bienvenidos al Museo del Táchira. El Museo del Táchira funciona desde el año 1984 en la antigua casona de la Hacienda Paramillo, su sede permanente. En su primera época, solo se restauró la parte central de la edificación. En años posteriores, se terminaron de construir y restaurar los otros espacios que corresponden al cuerpo total de la estructura. Esto permite extender actualmente el círculo de exposición permanente de 6 a 10 salas, logrando así ampliar la visión general que se presenta de la prehistoria, la historia y la etnología regional. Las salas que comprenden el museo son las siguientes. En primer lugar, encontramos la sala de orientación. En este salón se pueden apreciar hallazgos fósiles, localizados en diferentes partes del mundo, que han permitido reconstruir la historia de la evolución de la humanidad, remontándonos a los restos más antiguos que indican la existencia del hombre en la Tierra desde hace unos 200 millones de años aproximadamente. Luego encontramos diferentes vías donde se desarrollaron poblaciones en América y Venezuela, hasta llegar a esbozar un panorama de importantes estudios arqueológicos, así como sus resultados y teorías referentes a los antiguos pobladores de nuestro país y especialmente a los referidos al estado Táchira. El Museo del Táchira cuenta con 4 salas de arqueología regional. Aquí se puede observar el mapa contentivo de los grupos indígenas que habitaron en el estado Táchira en la época prehispánica y su ubicación. La hipótesis que rige la investigación arqueológica, emprendida desde el año 1976 por el Departamento de Antropología, ha llevado a efectuar una serie de excavaciones sistemáticas en la periferia y el centro del territorio estadal, tratando de establecer las rutas de migración interna de los grupos prehispánicos. También puede apreciarse las inferencias sobre el modo de vida de los antiguos pobladores, basado en la observación de los contextos y el material rescatado en los yacimientos. Ambos se encuentran ordenados en forma cronológica a partir de los análisis de termoluminiscencia y carbono 14 que se han efectuado, de manera que podemos ver desde los más antiguos, que corresponden a la época mesoindia, comprendida entre 5.000 años antes de Cristo y 1.000 años antes de Cristo, pasando por la época neoindia, que comprende de 1.000 años antes de Cristo a 1.500 años después de Cristo, donde se observan variadas formas de vasijas, así como la creatividad artística de los artesanos, hasta llegar a la época indohispánica, que corresponde a 1.500 años después de Cristo, hasta el presente, donde se mezcla lo indígena con el elemento español. Secuencia del material lítico, objetos de concha, huesos y otros materiales que nos dan una idea del quehacer cotidiano de la gente que habitó en el territorio tachirense en épocas lejanas. Existen 2 salas de historia. Se presenta una panorámica general de la época de la conquista y descubrimiento de las tierras del estado Táchira, así como las rutas del colonizador con las huellas de sangre que fue dejando atrás, la fundación de San Cristóbal y otras ciudades del estado. En este recinto se puede apreciar el transcurrir histórico desde la colonia hasta principios del siglo XX. El Museo del Táchira cuenta además con una sala de etnología y cultura tradicional. Las manifestaciones más importantes de nuestro folclore regional, como la cerámica, cestería, aperos de labranza, objetos domésticos, fotografías y tipos de vivienda, entre otros rasgos, se han conservado hasta el presente y nos permiten establecer un puente con nuestra cultura tradicional en la que se puede observar mucho de nuestro pasado prehispánico. Otro espacio de suma importancia es la sala de exposiciones temporales, dedicada a las exposiciones de carácter plástico, visual y otros tópicos.
que permiten dar un ritmo cambiante a la rutina del museo, trayéndonos la posibilidad de apreciar diferentes exposiciones regionales y nacionales. Uno de los espacios de